Y ahora les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Efesios y vamos a continuar en nuestro caminar por esta carta. Habíamos dicho una y otra vez ya de que Pablo no es de que está escribiendo esto desde su propia mente. Esto no es una revelación que él dice, a mí se me ocurre, pero cuando escuchamos aquí las palabras de Pablo, estamos escuchando las palabras de Dios. Y esto es muy importante en nuestro tiempo porque se cree que hay partes de la Biblia que son más importantes que otras. Y eso no es verdad. La palabra de Dios es toda inspirada. Y cuando Dios habla con todo lo que tenemos aquí. Y eso es muy importante verlo. Entonces cuando yo digo, y Pablo dice, lo que tienes que también escuchar es que Pablo está siendo usado por Dios para escuchar la voz de Dios. Y en este contexto hemos ido por ya casi un año y medio y un poco más, caminando versículo a versículo por toda esta epístola a los Efesios. Los Efesios vivían en lo que más o menos hoy sería como por Turquía. Y ellos estaban tratando de crecer como nosotros, y era una iglesia como nosotros, y era un grupo de iglesias también ahí. Y muy parecido a lo que vemos nosotros del día de hoy también, es que había mucho tipo de creencias a su alrededor. Había diferentes tipos de ídolos, diferentes tipos de dioses con D pequeña. Personas que habían venido a esa iglesia, ahora creyentes, anteriormente ellos adoraban al emperador, ellos adoraban a Diana, que se llamaba. Ellos adoraban un número de diferentes ídolos. Y Dios los salva. Y en medio de eso ahora ellos tienen preguntas. ¿Y qué significa esta guerra espiritual? Mi corazón quiere adorar algo más, o estaba acostumbrado a adorar algo más, pero ahora tengo que adorarle al Dios de la Biblia. ¿Y cómo hago esto? Y el día de hoy nos encontramos ahora ya en el capítulo 6. Y como hemos dicho anteriormente, suena la campana, y suena la campana por penúltima vez como en un ring. Y estamos en medio de estudiar y esta idea de la guerra espiritual. Y tenemos que recordar que esta guerra espiritual es distinta a cualquier otro tipo de guerra que entendemos, porque no es una guerra por límites territoriales, no es una guerra por recursos, no es una guerra por poder, es una guerra por el alma de personas. Es una guerra espiritual, es una guerra en realidad por la adoración de corazones. Y quizás tú escuchas adoración y lo que viene a tu mente es lo que venía a mi mente por mucho tiempo, que es cánticos. Y la adoración es mediante cánticos, pero en realidad los cánticos son una expresión de lo que ya está pasando en el corazón de cada persona. Cada uno de nosotros aquí adoramos a algo. Puede ser nuestros hijos, puede ser algún tipo de deporte, puede ser nuestro trabajo, y adoramos o adoramos cualquier cosa, y Dios está diciendo: lo más importante en tu corazón tiene que ser adorarme a mí. Y ahí es donde está la guerra. ¿Qué va a estar en realidad como el centro de tu vida? Y esta lucha por el alma, por el corazón, amado, es una lucha campal. Es una batalla sangrienta, es una guerra brutal. No hay ninguna manera de poder decir, ¿sabes qué? Yo me mantengo neutral en esta batalla, pero cada uno de nosotros, cada persona que ha vivido en este planeta ha estado en esta batalla. Y el día de hoy es muy importante que tú sepas en qué lado de esta batalla estás. Bíblicamente vemos que hay dos bandos. ¿Y cuáles son estos dos bandos? Y les voy a pedir que vamos un poquito más atrás en tu Biblia, Efesios capítulo 2, por favor. En Efesios capítulo 2, por favor, vamos a reconocer los bandos de esta batalla. Y no quiero hacerlo lo obvio, pero quiero que lo pienses de esta manera. Y vemos el versículo 1 donde dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Eso está hablando del demonio, el maligno, el mentiroso, el tentador, el acusador. Pero continuemos. Y dice después: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dense cuenta que dice nosotros, está diciendo yo era parte de esta batalla, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por el un lado estamos viendo que hay esta alianza maligna, estratégica, que está liderada por el demonio, pero que incluye también el mundo y la carne. Y es muy importante recordar, porque en la guerra espiritual muchas veces lo único que pensamos es en el cachos que está por ahí en algún lado. Pero esta guerra es mucho más comprensiva, es mucho más grande. El mundo, tu propia carne está luchando.
Y del otro lado, dense cuenta que ahí habla claramente de que hay un Dios que está en contra de este tipo de vida. Un Dios que está diciendo que en contraste a lo que nos dice en nuestro tiempo, personas que no están con Él están en contra de Él. Por favor, noten el final del versículo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo? En nuestro tiempo cada persona decimos que todos somos hijos de Dios, Él es mi papito. Pero la palabra aquí dice claramente que estas personas eran hijos de ira. Y Pablo está diciendo, éramos hijos de ira. Y si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 6, dice que éramos hijos de desobediencia y estábamos bajo la ira de Dios. Entonces en ese momento nos damos cuenta que hay dos bandos, ¿verdad? El demonio y las personas que están haciendo las cosas del demonio, que son la mayoría del mundo, y las personas que han puesto su confianza en Cristo. Y me encanta que dice todos nosotros. Y el día de hoy quizás, amado, tú llegas sintiendo la realidad de esta guerra. Quizás tú llegas el día de hoy pensando que las cosas no están yendo bien. Hay muchas personas que llegan muchas veces a una iglesia porque sienten la presión de la vida ocurriendo. Tu familia está hecho un relajo, tu matrimonio está hecho un relajo, cosas con tus hijos están mal, cosas en el trabajo están mal. Regresas a ver a las noticias y ves todo tipo de noticias feas y tú dices, esto es terrible, y te das cuenta un poquito de esta realidad de una guerra y dices, necesito respuestas. Y oro que en la gracia del Señor el día de hoy podamos mostrarte la esperanza de que esta guerra también nos trae gran esperanza, porque sabemos quién ya venció en esta guerra. Es por eso que antes de continuar les quiero pedir por favor recordar cómo es que la Biblia presenta esta guerra. En nuestro tiempo, cuando hablamos de una guerra, especialmente esta guerra espiritual, esta guerra entre el bien y el mal, tenemos lo que se llama una perspectiva dualista. ¿Sabes lo que es eso? Es una perspectiva de 50-50. Entonces tú tienes el yin y el yang. Tienes la parte una buena y una parte mala, y tú ves que hay una batalla entre lo bueno y lo malo, una batalla entre lo bueno y lo malo, y a veces lo malo parece ganar, pero lo bueno a veces gana, pero es en realidad un 50-50. ¿Eso es lo que enseña la Biblia, amados? Realmente no, para nada. Estamos en Efesios capítulo 2, quiero que pongas tus ojos un poquito más arriba, Efesios capítulo 1, donde vemos que Pablo está diciendo, no es así, quiero orar para que tú entiendas que no es así. Miren lo que dice, versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es la imagen victoriosa del rey. Esta es la imagen que no es como una película de Hollywood donde estás viendo en la batalla y todo el tiempo estás, y ahora qué va a pasar, y ahora qué va a pasar, y ahora qué va a pasar, pero sabes que al final van a ganar los buenos. Aquí Dios está diciendo, yo ya gané, yo ya vencí. En la cruz no vemos esta idea, amados, y esto tenemos que tener muy en claro, de que Cristo es como este héroe de batalla. No sé si has visto en esas películas donde está el héroe y alguna cosa le pasa y está a punto de ser vencido y está ahí con las justas que ya no puede, y el rato menos pensado alcanza a tener un poquito más de fuerza y hace un acto valiente y gana la batalla, y está todo ahí sangrado, hecho pedazos, sin ningún poder posible, pero con las justas, y tú dices, ganó. Pero amados, en la cruz, tú ves una cruz victoriosa. Es verdad que Cristo sangró, es verdad que lo ves así, pero si tú ves desde el Antiguo Testamento en Isaías, tú ves que todo estaba bajo el perfecto control de Dios y Él era victorioso. No hubo ningún momento donde el demonio dijo, te gané. No, es una cruz gloriosa, es una cruz que podemos confiar en ella. Hay personas que la ven a veces inclusive como un abuso cósmico de niños, en el cual el papá, Dios, le cae al hijo. Durante todo esto tú ves que es el amor de Dios mostrando su amor y su justicia al mismo tiempo. ¿Por qué? Para que pecadores como tú y yo podamos ser aceptados delante de este Dios perfecto. Está en total control, amados, total control.
La Biblia no dice que quizás gane, pero la Biblia dice Dios ya ganó, tú tranquilo. Y es por eso que por favor noten de que no solamente dice que es tú tranquilo, pero también no te dice ahora sí relájate y ponte a dormir. Pero por favor ahora sí vamos a Efesios 6. Miren lo que dice el versículo 11 y 12, donde encontramos estas palabras. Es por eso que revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo no está ahí diciendo, ah, ya me ganaron, ya no juego. Pero dice que está insidias, esto es acechando, esto está maquinando, él está planeando cómo destruir. Hay todavía un riesgo. En otros versículos dijimos que se ve al demonio, como en las cartas de Pedro, como un león rugiente, no como un gatito ronroneando, que está buscando comer. Y después dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y en medio de esto, ¿qué haces, amado? En medio de esto, ¿cuál es tu llamado? Entonces ya sabemos que Él gana, entonces ya sabemos, pero que tengo que tener cuidado, entonces ¿qué hago? Y lamentablemente en nuestro tiempo se han inventado un montón de cosas. Entonces personas a veces te van a decir que lo que tienes que hacer entonces es declarar tu victoria. Tienes que hablar con el demonio y decirle, tú ya perdiste, yo declaro que yo te he vencido. ¿Tú crees que es mayor que un ángel tú? ¿Que un arcángel? Para poder hablar con él así. Quiero que miren en la pantalla un versículo muy importante en Judas, versículo 9, donde dice, pero cuando el arcángel Miguel, cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muchas veces en nuestro tiempo, cuando hablamos de guerra espiritual, lo primero que se dice es, anda y reprende, anda y declara. Pero no dice eso. Te digo qué hacer, la palabra nos dice, por favor observen una vez conmigo, versículo 11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Saltémonos al versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar. Y versículo 14, estad pues, ¿qué crees que tienes que hacer? Declarar, no, estar firmes. Es clarísimo. Es como que el texto está diciendo, ustedes se van a querer de inventar alguna manera así de la guerra espiritual y tienen que recordar qué tienen que hacer. Y el mandato es estar firmes. ¿Y cómo estás firme, amado? Poniéndote la armadura de Cristo, poniéndote la armadura de Dios. Por favor noten que al principio del versículo 11 dice, revestíos con toda la armadura. Y este revestíos tiene la idea de que déjate ser fortalecido. Es un verbo lo que se llama pasivo, lo que significa que no es una acción que tú haces, sino algo que tú dejas que pase en ti. Pero del mismo lado, otro verso como el versículo 13 dice, por tanto, tomad. Ese es un verbo activo y esto es lo que hablábamos, ¿recuerdan las últimas semanas? De que es una parte donde Dios es el que hace la obra, pero tú tienes una responsabilidad diaria de seguir en pos de Él. Tú no puedes enfrentar este tipo de guerra espiritual con tus propias fuerzas. Pero al mismo tiempo eso no significa que te pones ahí a dormir y dices, cuando Dios quiera de hacer la cosa. No, tú tienes también que tomar la armadura. Ahora, además, también es muy importante recordar unas pocas cosas antes de entrar al texto en realidad. Pero también vimos que Pablo está viendo la armadura ¿de quién? De los romanos, ¿no es cierto? Él está seguramente encadenado a un guardia romano, a un soldado romano que seguramente tiene toda esta armadura puesta, quizás no toda, pero la mayoría lo ha visto en batalla con toda. Pero Pablo no solamente ve ese soldado romano, pero ve al consumador de nuestra fe, a Cristo. Y hemos visto una y otra vez que pese a que es verdad que es parte de la armadura romana, en realidad nosotros vemos que Cristo en Isaías estaba ya puesto ese mismo tipo de cosas. Que Cristo ya se puso lo que nos está pidiendo que nos pongamos, porque la armadura ¿de quién es? De Cristo, de Dios. Noten por favor, amados, que el texto no está diciendo y ahora quiero que vayas y armes tu propia armadura. Anda y construye tu propia armadura. Anda. Uy. Amén. No me asuste. Anda y haz esta armadura, pero dice no, lo único que tú tienes que hacer es ponerte esa armadura, porque esa armadura ya fue hecha, es de Dios.
Por favor, amados, antes de seguir adelante con esto de la armadura, recuerda eso. Como dijimos hace unas semanas, aquí no estamos tratando de ganar el premio por el más creativo, el premio por el más interesante, el más súper espiritual, porque ahora sí yo declaro, no. La palabra de Dios nos dice claramente qué es lo que hacemos en la guerra espiritual. Y es: estás firme, porque Él te está fortaleciendo. Fortalécete en Cristo y ponte esa armadura. Y con eso en mente empezamos la semana pasada a ver las partes de esta armadura y vimos, por favor acompáñenme, versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces nos ponemos el cinturón de la verdad, ¿verdad? Digan amén. Después vimos que te revistes con la coraza de la justicia. Vimos eso la semana pasada. Después de eso vemos versículo 15 que vamos a ver el día de hoy, 16, y dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y de ahí vemos las otras dos que vamos a ver Dios mediante la próxima semana, que es versículo 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces con eso en mente les voy a pedir por favor que oremos una vez más y pedirle ahora qué significa estas dos siguientes partes, el versículo 15 y 16, la parte tercera y cuarta de la armadura. Padre, gracias por este tiempo y te quiero pedir de que seamos lo más fieles posibles a tu palabra, Padre, que seamos fieles a tu revelación. No estamos aquí una vez más para ser creativos. Padre, leí esta semana un artículo que es tan fácil tratar de entretener a las personas. Padre, ayúdame a compartir de una manera que atraiga, pero Padre, que no sea mi personalidad, que no sea como hablo, que no sea mis errores, que no sea cualquier chiste lo que atrae a las personas, sino sea tu palabra, que sea tu revelación, Padre. Que personas claramente cuando salgan de esa puerta, no sea de que a mí no me gustó lo que dijo el pastor, sino diga: eso es lo que diga la palabra y es mi decisión en creerte a ti, Dios, o creer en lo que yo quiero. Padre, te pido de que tengamos una encrucijada santa el día de hoy en todos nuestros corazones, donde podamos ir y regresar a ver el día de hoy y decir: tú me estás llamando a hacer esto y por gracia lo hago. Padre, obra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es la tercera parte de la armadura. Este verbo que dice aquí calzaos es el verbo común y silvestre para cuando tú te ponías algo en tus pies. Entonces si tú puedes anotar ahí en tu librito o lo que sea, puedes poner Marcos 6:9, donde dice: sino calzados con las sandalias, no llevéis dos túnicas. Además de eso, si vas a Hechos 12, versículo 8, dice: y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Entonces la idea básica de que tú te pones algo en los pies. En el contexto de la armadura, los romanos, los soldados se ponían una semibota que era parte fundamental de su armadura. Inclusive el día de hoy, si tú te pones a hablar con soldados, muchos ejércitos se aseguran de que sus soldados tengan buenas botas, las botas de combate que se dicen. En algún momento hasta se pusieron de moda y tenías a todo mundo puesto botas de combate por todo lado. Y era porque dices: wow, qué interesante, tienen la bota y tienen ¿cómo es? La punta de fierro que ni sé qué, y es porque tienen un propósito esas botas. Y esto es importante porque tú podías ser el mejor soldado. ¿Recuerdan la semana anterior? Tú te podías ceñir, quitar todos esos cabos que están ahí todos sueltos y ponerlos bien. Te podías poner tu coraza, podías ser hábil, podías ser fuerte, podías ser un gran soldado, pero no te sirve de nada si no llegabas a la batalla. Para llegar a una batalla, obviamente, tú tenías que caminar y no era como en nuestro tiempo que podías ponerte en un helicóptero y te iban y te botaban, o ibas en algún tipo de transporte, pero muchas veces tenías que caminar largas distancias para llegar a un combate. Además de eso, ¿qué creen? Mientras tú ibas en camino a tu combate, muchos oponentes habían puesto palos y cosas afiladas para dañar tus pies. Y es por eso que esta bota tenía una suela muy gruesa. Además de eso, esta bota también te ayudaba para que tú puedas llegar a este combate, no con los pies hechos pedazos, pero de alguna manera protegidos. Que puedas llegar sin que te hayas doblado el tobillo o algo así. Además, si tú llegas a la batalla, pero no tienes buenos zapatos, puedes ser el mejor soldado, pero te vas a estar resbalando todo el tiempo. Si no tienes buenos zapatos, si es que tienes que perseguirle a alguien, no vas a poder perseguirle. Si alguien te está persiguiendo, no vas a poder salir corriendo. Tiene todo tipo de problemas el no tener buen calzado si estás en la guerra.
Es más, es por eso que este calzado, esta bota del soldado tenía como unos pupos, como unas tachuelas de metal para no resbalarse, para poder moverse con rapidez. Era full importante que tú estés puesto esas botas si ibas a la batalla. Y la Biblia, amados, dice que como un soldado que se calzaba los pies con esta bota, el creyente tiene que calzarse con este apresto del evangelio de paz. Y una vez más, como vimos anteriormente, esta armadura la tuvo Cristo primero. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, una vez más, recordemos hasta dónde hemos llegado hoy. Dijimos que es el cinturón de la verdad y dijimos que esta verdad tenía más que ver con la idea de tener una vida que no es hipócrita. Nos ceñimos cualquier tipo, nos ajustamos cualquier hipocresía en nuestra vida que no va en luz de la palabra. Número 2, vemos la coraza de la justicia. Y esto se refiere a una vida íntegra, una vida que debido a la justicia de Cristo que ha sido puesta en mi cuenta, ahora yo tengo que vivir de manera justa e íntegra. Y ahora vemos el calzado del evangelio de la paz. Lo que diríamos es que nuestro llamado aquí es el ponernos de pie, el pararnos fuertemente en este evangelio, asegurarnos que el evangelio está bajo nuestro, nos está sosteniendo. Ahora, por favor, vean con sus ojos el versículo 15. Y a mí me sorprendió lo siguiente. Y dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Yo esperaría que diga: y calzados los pies con el evangelio. ¿Por qué el apresto, amados? ¿A qué se refiere esta palabra apresto? Si tú tienes la nueva versión internacional, va a traducirlo como disposición. Quizás tienes otra traducción que diga la preparación. Esta palabra se refiere a estar listo. Te pones los zapatos para estar listo. La idea es que esta bota era la base para en realidad poder estar listo, para llegar a la batalla, para estar dispuesto en medio de esta guerra espiritual. Como ese soldado que vimos anteriormente, que tenía que llegar a la guerra y para eso se ponía esas botas para llegar de la mejor manera. El evangelio de la paz nos da la base para esta batalla. Hace 3 horas más o menos, no, hace 2 horas seguramente, yo prendí mi teléfono. Estábamos en una reunión con la iglesia, con hermanos de liderazgo, y salió en las noticias que el basquetbolista Kobe Bryant, no sé si ustedes saben quién es, de los Lakers, era mi basquetbolista favorito. Una vez que Michael Jordan terminó su tiempo, Kobe Bryant justo llegó y era mi héroe, honestamente. Y él falleció hace unas pocas horas de un accidente de helicóptero. Yo me recuerdo claramente como guambra en el colegio, que me gustaba el básquet, viéndole jugar, y los comerciales siempre eran tan fuertes, pero en cierta manera el mensaje era que quieres jugar como Kobe, y Kobe primero se pone sus zapatos, y en ese entonces eran Adidas. Y de la misma manera aquí tenemos futbolistas, y tú te das cuenta que los comerciales lo que están diciéndote es: tú no estás listo para entrar en ese campo de juegos, para entrar en ese coliseo hasta que no estás puesto esos zapatos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Como chiquitos, ¿no es cierto? Cuando te regalan tus primeros pupos, puedes estar con todo el uniforme, pero si no tienes los pupos no estás listo, man. Y te pones y te aseguras y te amarras los zapatos con cuidado, ¿no es cierto? Es un proceso. Y en cierta manera lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos esa idea de que una vez que yo estoy puesto estos zapatos, ahora sí estoy listo para entrar. Amados, eso me puso en la mente a pensar de que lo que está diciendo este texto es que si no estás listo con el evangelio de paz, no estás listo para esta batalla. No estás listo para esta batalla. Y hay algo aquí impresionante, por favor noten conmigo. En medio de esta imagen de guerra, en medio de esta imagen de acechanzas del demonio, de esta guerra terrible de sangre y carne, que no es de sangre y carne, Pablo tiene el descaro, por ponerlo de alguna manera, de decir: y la paz. ¿Cómo puedes hablar de paz en medio de esta batalla, Pablo? Y Pablo dice: porque es el evangelio de paz. Y Pablo ya ha hablado muchas veces de la paz. Por favor, pueden poner sus dedos ahí, pero vamos a Efesios capítulo 1. Miren cómo él empieza la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y
paz de parte de Dios. La palabra literalmente, esta parte está hablando de que el punto principal aquí es que ¿de qué bando estás? Lo que está haciendo en medio de estos versículos de batalla es hacer acuerdo al creyente y al no creyente que hay dos bandos reales, uno que está en paz con Dios y otro que no está en paz con Dios. Un bando que está en paz con Dios y va a ser victorioso, y un bando que no está en paz con Dios y que sabe que va a estar condenado. Y es por eso que se llama el Evangelio de la paz. La palabra evangelio literalmente era un anuncio de buenas noticias. En el contexto de una guerra hubiera sido de que digamos que nosotros somos una aldea en algún tipo de reino y sabemos que algunas personas han salido para esta guerra y estás con miedo de que volverán, no volverán, y el rato menos pensado viene un heraldo, seguramente en caballo, con algún tipo de ropas reales que está diciendo y se baja, y a veces han visto esto quizás en las películas, y hay un motivo de alguna noticia. Y Él viene a traer buenas nuevas, Él viene a traer un evangelio. ¿Y este evangelio es cuál? Viene a decir, ¿saben qué? Vencimos. ¿Y qué creen que toda la aldea hacía? ¡Bien! ¿O qué tal si es que lo que estaba pasando es que estábamos en medio de la batalla y estamos viendo y este grupo que está ganando dice, ¿saben qué? Ustedes van a venir conmigo. Y la aldea que decía, ¡qué bien! No nos van a aniquilar, son buenas noticias. Amados, el evangelio bíblico es el anuncio que el omnipotente, el omnipresente, el santo, el perfecto, el único Dios del universo, el Dios vencedor, nos ha cambiado de ser sus enemigos, ahora tener paz con Él. De estar en la ira de Dios, Él está con una visión perfecta de castigarte porque lo que tú has hecho, por lo que yo me merezco, a decir ahora estás en paz conmigo, estás en paz conmigo. Y es por eso, amados, que es tan importante que tú tengas claro este evangelio y estés parado sobre él con fuerza, con firmeza. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo es posible que un Dios santo, que un Dios de perfecta justicia, de un Dios que es, como dicen, santo, 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 que sabe todas las cosas que tú has hecho, todas las cosas que yo he hecho, tome a unos pecadores como nosotros y nos diga, sí, tú estás en paz conmigo? ¿Cómo puede hacerlo? No tiene sentido. Porque si es que Dios puede hacer eso, ya Él dejaría de ser justo, ¿no es cierto? Si es que Él es en perfecta justicia y le ves a una persona que es pecador y le dices, tú estás bien, ¿eso es justicia? No, no es justicia. Eso significa que Él está diciendo, no importa. Y personas dirían, eso es amor. Eso no es amor tampoco. Porque ¿qué pasa cuando a un niño que sigue haciendo lo malo, lo malo, lo malo, no le das ningún tipo de consecuencia? ¿Qué pasa con nosotros? Malcría. Y el punto aquí es que Dios está diciendo, yo soy santo, pero aún así te voy a hacer que tengas paz. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y Pablo ya nos dio la respuesta para eso. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Y el motivo por el que seguimos yendo a 6 y de ahí al 2, 6 y de ahí a 1, es porque todo esto Pablo ya lo ha dicho. Y es importante recordar de que esta idea de la guerra espiritual es algo que ya lo hemos visto durante toda la carta. Entonces, por favor, Pablo, en capítulo 2, él usa la palabra paz un montón de veces. Empecemos desde el versículo 14, donde él dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos bandos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14 al 17. Y esto clarifica mucho, amados, dónde tienen que estar nuestros pies. Con el apresto del evangelio. No podemos empezar, no podemos entrar al campo de juego sin darnos cuenta de que es debido a Cristo que Dios nos puede ver de esa manera. Por favor, observen, ahí dice, quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo? Aboliendo en su carne. Más después dice, a los dos de un cuerpo por medio de la cruz. Esta idea de paz para mí es súper interesante,
porque he sido educador, he trabajado en un montón de lugares y es tan interesante escuchar de cómo el mundo habla de la paz. Recuerdo que cuando era católico la paz era así, cuando decían, ¿se acuerdan? La paz del Señor, démonos la paz. Y mi tío que era chévere siempre me hacía así de vuelta. Y yo decía, qué bacán eres. La paz a veces es una idea, es una perspectiva, es un objetivo, es un sentimiento, es una virtud, es un objetivo que tenemos que alcanzarlo, ¿no es cierto? Es algo que te enfocas en el mes de diciembre porque al mundo paz. Enfócate en la paz. Pero ¿qué dice este texto, amados? Él es nuestra paz. Él en sí mismo es nuestra paz, literalmente. La paz no es una virtud abstracta, pero es una persona, es Jesucristo. Si tú quieres en realidad tener paz con Dios, una paz real, lo que tienes que hacer es regresar a ver esa cruz de Cristo y decidir qué vas a hacer. No es tener buenos sentimientos, no es cantar lindas canciones, es el recordar que Cristo en su carne pagó por lo que debí yo haber pagado. ¿Qué haces con Cristo? Él es el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Él es quien habla Micaías 5:5 cuando dice, Él será nuestra paz. Él es nuestra paz, amados. Él abolió en su carne, en su cuerpo, en la cruz. Dios trató a Cristo como que Cristo hubiera estado en esta guerra espiritual en su contra. Y a mí me infiltra en su ejército. Él lo pone a Cristo como un sustituto para que pague por mi pecado y por tu pecado. Amados, cuando Dios piensa en paz con la humanidad, no está pensando en primer lugar, por favor, en qué lindas obras haces, en que seas buena gente. Hay muchas personas, en la gracia del Señor, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de viajar y tú ves personas alrededor del mundo que son mucho mejores personas que muchos cristianos que conozco. Son linda gente, pero no están en paz con Dios. Porque cuando Dios piensa en paz, está pensando en que Él puso a su propio Hijo en una cruz. Porque era la única manera de que Él mantenga su justicia y mantenga su amor al poner el pecado de las personas en esa cruz. Amado, el día de hoy, ¿cuál es tu respuesta a la muerte de Cristo? ¿Cuál es la respuesta a la muerte del Hijo de Dios? Y la palabra de Dios es clarísima, que la única respuesta que Él busca es arrepentimiento y fe. Y esas palabras a veces son raras, pero arrepentimiento lo que significa es que yo estoy caminando en pos de lo que me da la gana y lo que yo digo es me arrepiento, es que ya no quiero ir para allá. Y es como una moneda de dos lados, obviamente. Entonces del un lado ya no puedo caminar para allá, pues tengo que caminar a algún lado. Y voy a caminar en pos de Cristo. No puedes solamente arrepentirte y no ir a Cristo, porque eso solamente es moralismo. Y vas a alejarte de un pecado para caer en otro. Al mismo tiempo no puedes ir a Cristo sin haberte separado de tu pecado. Y la guerra espiritual empieza cuando te das cuenta de que esa verdad, la verdad de que Dios es santo, 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 de que Él envió a su Hijo, debido a que yo soy un terrible pecador, yo respondo en fe y arrepentimiento. Eso es la base donde cada persona necesita pararse en esa verdad. Y estás en realidad listo para la guerra espiritual. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hay tantas personas que llegan a una iglesia porque somos buena gente, porque tú dices, yo soy medio buena gente, ¿por qué voy a una iglesia? Que es los domingos yo voy a una iglesia, yo ayudo. Y nunca has pensado que en realidad estás de enemigo de Dios. Yo les digo eso porque eso me pasó a mí y a muchos amigos. Era un buen chico, crecí en colegio católico, no decía malas palabras. Cuando farreaba suave. Cuando alguien me invitaba a hacer algo que no debía hacer, yo era como que, pero hagámoslo en moderación. Gran chico. Y si es que alguien me decía, ¿sabes qué? Era respetuoso con adultos, etcétera. Y si tú me preguntabas, ¿y qué? Y yo hubiera dicho, no, es que yo no tengo ningún problema con Dios y Él no tiene ningún problema conmigo. Porque soy un buen chico. Pues la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay uno bueno. Y en ese momento te das cuenta de que tienes una decisión en creer lo que dice Dios o creer lo que tú crees.
o lo que tú quieres creer. Y el día de hoy, mis amados, con todo el corazón te digo, si tú no te has dado cuenta de que estás en guerra con Dios, el día de hoy, esta es la pregunta más importante para ti. ¿Estás en paz con Dios? Amado, ¿has confiado en Cristo solamente? ¿Es tu base de tu vida el evangelio de la paz? Si no es así, el día de hoy oramos de que tú confíes en Cristo como tu Señor y Salvador. Sería lo mejor que puede pasar. Ahora, hay muchos de ustedes que dicen, pero Jota, yo ya hice eso. ¿Y qué es esto para mí entonces? Y ahora, si tú ya has confiado en Cristo, esta armadura también tiene muchas cosas para ti, porque noten en ese versículo, seguimos en Efesios capítulo 2, y dice ahí, noten que dice, el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vimos que aquí hay una gran división entre judíos y gentiles, gentes que se odiaban totalmente, que estaban lejos del uno del otro, no hay paz entre ellos, pero Dios trae una solución en Cristo. Si es que Dios viene y derriba la gran diferencia y la guerra entre un Dios santo, santo, santo con un pecador como yo, ¿cómo puede ser posible que yo tenga ahora guerra con otros pecadores alrededor mío? La palabra de Dios está diciendo de que Él arregló este cañón, no sé cómo decirlo, pero este hueco gigantesco entre mi persona y un Dios. ¿Y cómo yo no te puedo perdonar a ti? ¿Cómo yo no le puedo perdonar a mi prójimo? ¿Cómo puedo ser una persona que siempre está enojada con todos? La palabra clave en nuestro país a veces es que yo me resentí. No hay espacio para resentirte, porque Dios debería ser el resentido y Él no se resintió, pero Él mandó a Cristo. La obra de Cristo ha acercado a cualquier persona, de cualquier persona mientras estén en Cristo. Inclusive a personas que no están en Cristo podemos amarles de una manera que el mundo dice, ¿por qué me amas de esa manera? Y el punto es, por Cristo, porque Él me amó primero a mí, como dice primero de Juan. En Efesios capítulo 4, versículo 3, es por eso que la palabra de Dios dice lo siguiente, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de la paz. Si ese evangelio es donde estás parado y diciendo, este es mi evangelio, tu llamado ahora mientras te pones esta armadura es que eres una persona que amas vivir en paz unos con otros. No eres de esas personas, amados, amadas, de que el rato menos pensado hay algún tipo de conflicto. Ay, yo no les amo. Ahora yo me salgo del grupo de WhatsApp. Ahora les muestro y yo ya no voy a asomar. ¿Qué? Eso es ridículo. Porque el evangelio es más grande que tu grupo de WhatsApp. El capítulo 4, versículo 27 dice claramente que das una oportunidad al diablo. Entre esposos, entre familia, a veces decimos, no, es que ahora sí yo no voy a hablar con esa persona porque es una manera de castigarle. Te pones esta armadura porque el evangelio de paz te puso en paz con Dios, lo que te lleva a tener paz el uno con el otro, amado. Ponte esa armadura. Otra segunda aplicación de esta armadura para el creyente también es que tienes este apresto, estás listo ahora para compartir ese evangelio que recibiste por gracia a otras personas. No es algo que tú dices, ay, este evangelio es mío. Y solo hablo de este evangelio el domingo. Pero tu vida muestra este evangelio. Estás listo para compartir este evangelio con otros. Te has capacitado en cómo compartir este evangelio. Y amados, seamos honestos, muchos de nosotros, si ya alguien te pregunta, ¿qué necesito saber para ser salvo? ¿Qué pasa con nuestra lengua? Es que Dios y Él es bueno, pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Y es por eso le agradezco al Señor por mi querido ñaño David, que estamos hablando de esta clase con Pablo también, de esta clase de vida cristiana, porque muchos creyentes no saben cómo compartir el evangelio. Muchas personas cuando te preguntan, dime tu testimonio, te pones a contar de todo tipo de cosas. Y cuando tenía 3 años tenía un perrito y ese perrito a veces le pasó algo. No, el evangelio, el testimonio es decir, ¿cuál es la historia de Cristo? Cuando viste que Dios era grande, que tú eres un pecador, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Cuándo confiaste en Cristo y te arrepentiste de tu pecado? Eso es. Y ahí pones todos los detalles de tu vida. Y mientras haces eso, personas dicen, yo puedo, wow, eso es lo que yo necesito. No necesitan el nombre de tu perro, de tu goldfish, de lo que sea, no. Necesitan el evangelio, necesitan saber qué es lo que Cristo hizo por ellos.
Tenemos el apresto de estar listos para compartir ese evangelio. ¿Y se dan cuenta algo súper hermoso de esto? Que si tú te pones a ver esta armadura y tú te pones el ceñirte con la correa, ¿no es cierto? Si te pones también, aquí te pones la coraza, y si te pones ahora las botas, normalmente todas esas herramientas son ¿qué? ¿Ofensivas o defensivas? Las mamás dicen ofensivas esa correa. No, pero son defensivas, ¿no es cierto? Pero debido al evangelio se convierten en herramientas ofensivas para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que está viviendo con integridad, ese varón que está viviendo con integridad en medio de todas esas situaciones terribles y todas estas personas le están viendo, esa persona está llevando el evangelio con su vida y sus palabras en medio de ese lugar tan oscuro. Esa persona que está viviendo con fidelidad en medio de todas esas cosas tan difíciles en su vida, está siendo en la ofensiva, mostrando la justicia práctica de Dios. Esa persona que está parada en el evangelio y dice, yo no me puedo quedar solo parado en este evangelio, sino este evangelio ahora lo llevo y comparto ese evangelio, está atacando de cabeza, de cara a cara al enemigo. Y no necesita estar desatando. Comparte el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ese es nuestro poder, amados. Punto número 2. Vemos además de eso, y vamos por favor otra vez a Efesios capítulo 6, es la cuarta parte de la armadura. La cuarta parte de la armadura dice, la tercera, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aquí hay algo muy muy interesante, amados, porque lo que vemos aquí es que Pablo cambia un poco como está hablando. Esto es bastante importante. Hay eruditos que empujan a esto, decir de que la armadura tiene una parte específica. Si tú estás desde muy lejos, tú no sabes si esa persona de azote está ceñida o no. Si estás muy lejos, tú no vas a ver si es que está puesto las botas o no. Si estás de lejos, no vas a ver si está puesto qué tipo de coraza. Pero si estás de lejos, ¿qué sí vas a ver? Su escudo. Y esto es muy importante porque si nos damos cuenta, amados, este escudo era visible, es el escudo, era lo que más se veía, y vamos a hablar de eso en un momento. Pablo hace esta transición que es casi imperceptible y presenta la cuarta parte de esta armadura. En el original, quiero que se den cuenta de que cada una de esas cosas decía, y ponte esto, y cíñete de esto, y cálzate de esto, y todas esas partes son cosas que tú te ponías, pero ahora tienes un escudo que tienes que tomarlo, que no está totalmente pegado a ti, pero que es sumamente importante que lo tengas contigo. Este escudo, había dos tipos de escudos en ese entonces, un escudo pequeño, redondo, en el cual literalmente soldados se lo ponían en una mano, la espada en la otra y corrían y te protegía en una batalla. Pero la palabra que usa aquí Pablo se refiere a un escudo grande, un escudo de 1,35 m, 40 por 75, que era un círculo en cierta manera rectangular pero convexo para que puedas protegerte ahí adentro. Estaba hecho de una tabla gruesa de madera, sus filos especialmente arriba y abajo eran de metal, por si acaso algo vaya a caer por encima les protegía. Además la parte de afuera estaba cubierta por o metal o por cuero muy grueso que normalmente se sumergía en agua y se lo empapaba. Y obviamente eso hacía que este escudo sea liviano o pesado. Pesado. Pero oye, no, ¿pero qué le voy a poner ahí adentro? Oye, qué pesado, necesito moverme rápido. Es por lo siguiente, por favor noten el versículo 16 lo que dice. Con el que podréis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos encendidos del maligno. Soldados en una batalla se ponían juntos de tal manera, amados, en el cual tú no veías solamente un escudo, pero tú veías una pared de escudos que los protegía. Y en cierta manera algunos se ponían con un escudo para adelante y las personas de atrás ponían un escudo así para arriba, para que cualquier cosa que caiga de adelante o de arriba esté protegido. Estas flechas o estos dardos se podían traducir como flechas o como jabalinas. En la antigüedad se lanzaban estas flechas, pero antes de lanzarlas se las sumergía en un tipo de brea o alguien pasaba encendiéndolas. De tal manera que cuando estas flechas salían, tú veías que bajaban y no solamente que te podían obviamente penetrar y matar, pero también el rato que caían empezaban a quemar las cosas alrededor. Y se dice que en algún momento en alguna batalla ellos se dieron cuenta de que con estos escudos que no estaban sumergidos y que no podían apagar, eventualmente no me llegó a mí, pero mi escudo se está quemando y después yo ya no tengo cómo protegerme.
De manera espiritual, amados, Pablo vuelve a pintar una imagen muy fuerte. No sé si has visto películas de guerra cuando ves esta imagen. Es espeluznante. Porque tú ves que la pobre persona está tratando de luchar y está obviamente viendo a la persona que viene con una espada, pero rato menos pensado regresa a ver y hay estas cosas de fuego que están cayendo encima y hay imágenes terribles en películas donde ves que eso les quema, eso les penetra, es horrible. Entonces imagínate estar en medio de esta batalla, obviamente estás asustado, estás tratando de ver y estás diciendo, ¿y ahora qué hago? Y Pablo está diciendo, ese es el tipo de batalla, pero tienes un escudo, tienes cómo protegerte. En nuestro tiempo esta sección requiere un cuidado realmente muy, muy especial. Porque ¿cuál es el consejo común cuando vienen los dardos de la vida? Cuando las cosas están mal, las personas te dirían, oye, tranquilo, tú ponle fe. ¿No es cierto? Oye, no, tranquilo hermano, o sea, todo va a salir bien. Ponle confianza. ¿Pero a qué se refiere Pablo? ¿Es a esa confianza que se refiere? ¿A qué se refiere, amados? Esta fe no es tan solamente unos sentimientos positivos. No es solamente, ahora es una frase clave, es ponle buena vibra, bro. No sé todavía qué significa eso, pero suena interesante. Quiero que le pongas una perspectiva optimista a la vida, man. Todo va a salir bien. Pero eso no se refiere a este texto. Y hay tantas personas, amados, donde han puesto su esperanza en ponle fe. Hay muchas personas que dicen, no, pero todo va a salir bien. ¿Quién te garantizó eso, amigo? ¿Le garantizó eso a Pablo? ¿Le garantizó eso a Pedro? Muchas veces cuando decimos que me vaya bien es lo que yo quiero y no lo que necesito. Y tantas personas que su esperanza estaba en su salud y te enfermas. Hay personas que su esperanza estaba en una persona y esa persona te falla. Mi esperanza estaba en mis habilidades. He pasado esto con deportistas y te lesionas. Mi esperanza estaba en mis recursos y te quedas sin trabajo. Mi esperanza estaba en... Y en el mundo caído nada de eso está asegurado. Yo les he contado esta historia una y otra vez, y una vez trabajé con un señor que me llamó, yo trabajé en un colegio en los Estados Unidos y daba clases privadas, especialmente a niños que tenían dificultades de aprendizaje. Y este señor me llamó y me dijo, quiero que tú trabajes con mi hijo, creo que van a tener conexión, va a estar muy bien, y él tiene dificultades con matemáticas. Y yo le dije, no, tranquilo, yo te ayudo. Y llegué a la casa de él y me senté en su estudio y regresé a ver alrededor, y esta persona era un ingeniero de la NASA, una persona brillante con las matemáticas, un ingeniero increíble, y tenía inclusive fotos de los transbordadores y personas diciéndole, oye, muchísimas gracias por lo que hiciste, pero su hijo tenía dificultades con las tablas de multiplicar. Y tú podías ver la frustración en los ojos de este papá porque su esperanza era que su hijo sea como él, y no iba a ser. El día de hoy tú tienes alguna esperanza o te estabas abrazando de alguna esperanza y esa esperanza se ha ido. Y alguien te dijo, pero ponle fe. Pablo aquí no quiere referirse a ese tipo de fe, pero una fe que está basada en el Dios que no cambia. Esta fe no es que tú pones fe en tener fe, pero tú pones fe en el objeto de tu fe. ¿Y cuál es el objeto de tu fe? Dios. Génesis 15:1, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti. Deuteronomio 33:29 dice, dichoso tú Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, Él es escudo de tu ayuda, espada de tu gloria. Segunda de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor, Él es escudo a todos los que en Él se acogen. Salmos 5:12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas a tu favor. Salmo 18:2, y te animo, si tienes esta semana a recordar de que Él es tu escudo, lee el Salmo 18 esta semana. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Amados, el punto de este texto, de esta parte de la armadura, es que en momentos donde el demonio nos ataca con sus dardos de fuego, cuando las cosas se ponen feas, cuando Él nos tienta, cuando nos lastima, cuando nos divide, cuando nos lleva a la ansiedad, cuando te enfermas, cuando cualquier tipo de este tipo de cosas ocurre, ¿a dónde corres? Hay que ponerle fe.
o corres al Dios que no cambia? R.C. Sproul, un teólogo, lo puso de esta manera más o menos, y él dijo, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero el momento que te enfermas, tú crees a Dios, que Él dice de que Él va a hacer inclusive las cosas difíciles algo bueno para tu vida. Creerle en Dios es decir, yo creo en Dios, ojalá Él me ayude en lo que tengo que hacer mañana, pero cuando esas cosas que quería hacer mañana no salen bien, tienes que creer en Dios o a Dios, porque Dios dice de que todas las cosas salen bien para aquellos que son suyos, ¿verdad? Y a veces parece que no están bien las cosas. A veces parece que las cosas están terribles. Pero ahí recuerdas la cruz. Recuerdas de ese momento donde personas que seguramente los discípulos veían y decían, ¿qué es pues? ¿No que venías a salvarnos? ¿No que venías a derrumbar todo esto? Y lo estamos viendo con nuestros ojos y no con los ojos de fe. Dios tiene un plan. El día de hoy quizás estás en los momentos más oscuros de tu vida, amigo y amiga. Dios tiene un plan. Quizás no es el plan que tú querías, pero es el plan de Dios. Es el plan perfecto que Él tiene. Me encanta esta imagen, amados. Porque si te das cuenta, esto es lo que hemos hablado una y otra vez. Entonces tú estás en batalla, estás con tu escudo, estás con todas estas personas que quieren matarte, y estás caminando y el rato menos pensado, tú ves las flechas que van. ¿Y cuáles son tus órdenes? Escóndete. Y te escondes en ese escudo. Y no sé si han visto en las películas, pero a veces ves que en algunos escudos no eran tan fuertes. Y ves que la flecha traspasa ese escudo. Y ves que personas, pese a que estaban con su escudo listo, aún así les alcanzó y mueren. Y es la idea de que estás ahí esperando detrás de ese escudo, ojalá que no me pase nada. El día de hoy te pregunto, ¿cuál es tu escudo? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás confiando el día de hoy? Porque puedes tener el escudo que es Dios, que es su carácter, que no es cambiable, que es omnipotente, que es todos los atributos de Él. El escudo que nunca te va a fallar. O en algún momento ese escudo de cualquier otra cosa te va a fallar. Pon tu fe en Cristo. Amados, en vez de estar aquí, yo decreto, yo declaro. Lee tu Biblia. Leamos nuestras Biblias. Leamos nuestras Biblias, no solamente porque personas a veces dicen, es que yo leí mi Biblia y todavía No, la Biblia te muestra quién es Dios, y mientras ves quién es Dios, dices, Él fue tan fiel, Él ha sido fiel. Él dice que Él controla las cosas, Él veo su soberanía y veo su poder, y eso es donde me escondo en esos momentos difíciles. El texto empieza hablando del día malo. Quizás algunos estamos en el día malo, algunos no. Pero en ese día que tú puedas regresar a ver el carácter de Dios y decir, tú has sido fiel y vas a seguir siendo fiel, puedo confiar en ti. Una última observación antes de terminar. Por favor, observen al principio del versículo 16 lo que dice. Noten que no dice tomando el escudo, pero empieza diciendo en todo. En todo. Todos aquí estamos en una situación en la cual hay áreas de tu vida donde confías en Dios. Pero hay otras áreas que las tienes escondidas. Hay áreas que tú dices, en esto yo confío en ti, pero en esta otra área no. La palabra de Dios dice aquí que para aguantar los ataques, los dardos de fuego del demonio, necesitas ser en todo. No puedes escoger en qué parte vas a confiar en Dios y en cuál no. Confío en Dios en estas cosas, pero en estas otras, no gracias. Confío en Dios, escuchen por favor. Confío en Dios porque Dios puede hacer algo con mi familia, pero conmigo no. Entonces yo le comparto el evangelio a estas personas, pero no quiero que el evangelio entre en mi propia vida porque sé lo que eso va a demandar. Confío en Dios con áreas como mi familia. Confío en Dios en áreas como mis hijos. Confío en Dios en áreas como mi salud. Confío en Dios con mi matrimonio. Confío en Dios con mis emociones. Confío en Dios cuando Él me pide ser obediente, pero no quiero ser obediente porque no confío en Él. Confío más en lo que yo siento. Amados, amadas, el día de hoy confío en Dios con mi sexualidad. Confío en Dios con cualquier tipo de cosa. Confía en Él.
Un teólogo lo pone de esta manera y dice: todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea, y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. No ponemos fe en Dios, sino ponemos fe en lo mío. Amados, que el Señor nos permita ser una iglesia de fe. ¿Y recuerdan lo que dijimos y hemos dicho semana a semana, y con esto terminamos hoy? No es de que tú vas y te das de quiños contra el enemigo solito. Esta imagen de Pablo, esos escudos se los usaba juntos. Durante toda esta carta no fue escrita, es escrita a los de Efesios, era una iglesia. Amados, nos necesitamos. Hay momentos en los cuales tú vas a estar con tu escudo y vas a decir: no, yo estoy muy cansado, y vas a bajar, y un hermano al lado, una hermana al lado tuyo va a decir: no puedes bajar ese escudo, levántalo. Yo te ayudo. El día de hoy recordemos de que esta batalla es brutal. Nos necesitamos. Amados, yo les necesito. Ustedes nos necesitamos los unos a los otros. Que el Señor nos permita orar, como dice el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor, Él es escudo a todos los que en Él se acogen, como el Proverbio 35 que dice: probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Hebreos capítulo 11, tú ves el salón de la fe, por fe, por fe, por fe. Vive por fe, mi amado. Y esa fe empieza, obviamente, poniendo tu fe en Cristo. No hay fe. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, hay tantas cosas de aquí que yo necesito cambiar, que yo necesito abrazar más. Te quiero pedir de que tú me des la fortaleza para hacerlo. Te quiero pedir por hermanos que me ayuden en eso. Te agradezco por mi esposa y el don que es desde en mi vida para poder recordar estas verdades. Padre, te quiero pedir una vez más de que tú nos sostengas mientras buscamos luchar esta guerra espiritual. Gracias, Padre, porque tú nos das cosas tan prácticas como nuestra hipocresía, que no tiene que estar ahí, nuestra fidelidad, el evangelio, nuestra fe en ti, no en cualquier otra cosa. Padre, te ruego el día de hoy de que nos ayudes a identificar esos escudos falsos en los cuales nos escondemos en momentos de dificultad y al final nos fallan. Y Padre, que podamos reemplazarlos por quien eres tú. Padre, el día de hoy, si hay alguien que no te conoce, que tú estás golpeando su corazón y esa persona lo sabe, que el día de hoy sea el día donde esa persona se arrepienta de su pecado y abre su corazón, Padre. Y Padre, una vez más, ayúdanos a luchar en esta batalla juntos, que nos necesitamos el uno al otro. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.